Muy buenas noches, estimados televidentes, me da mucho gusto saludarlos una vez más en su programa Comunícate. En esta época un tanto convulsa que nos ha tocado vivir, más en concreto en el pasado 13 de noviembre, en que pues hubo en París varios problemas, varios ataques de carácter terrorista. Está en todos los medios de una forma pues casi a todas horas el mundo de lo islámico, el mundo de lo árabe. En realidad, sobre todo en los medios, hemos visto que por la mala utilización de los términos que están en juego, pues se cometen errores, y esos errores son graves porque finalmente pues pueden producir algo que pudiéramos llamar una islamofobia, es decir, una especie de fobia a lo islámico, a lo árabe, por el hecho de que cuando se habla del terrorismo, pues se menciona que es el Estado Islámico. Así pues, para que tengamos mayor claridad y cuando escuchemos los medios, cuando leamos la prensa, revistas o cuando leamos otro tipo de información, tengamos más claro en qué medida tienen su significado cada uno de estos términos. Vamos a comentar hoy este asunto de si nos referimos o en qué medida nos referimos a lo árabe, a lo musulmán, a lo islámico, a lo islamita, que quizás son las palabras que más se repiten en estos días por los comentaristas, por los informadores que aparecen en los medios y por aquellos periodistas que escriben. Pudiéramos preguntarnos, ¿es lo mismo ser árabe a ser musulmán, ser islamista a ser islámico? ¿Es lo mismo el Estado palestino que el Estado islámico? Pues vamos a ver enseguida que no es así. Y esto tampoco es algo que suceda exclusivamente con esos términos. También no es lo mismo, por ejemplo, en México, que digamos que alguien es español, a que digamos que alguien es gachupín, o que alguien es gallego. Como ven, nos estamos refiriendo a una persona de una nacionalidad, pero según el término que utilicemos, le estamos dando una connotación peyorativa o no peyorativa. En ese sentido, no tiene nada de especial que pudiéramos decir exista cierta confusión en estos términos, pero sí es muy importante, tomando en cuenta que aquí están en juego, pues lo que dije ya, que haya fobias contra determinadas personas, o incluso que se esté llegando a situaciones de agresividad, y ojalá nunca suceda, pero pudiera hasta producirse por esta serie de confusiones, pues una conflagración entre varios países. Vamos a empezar con explicar o con comentar con ustedes qué es el ser árabe. En realidad, el concepto árabe, vamos a ver, aplicado a una persona, pues no se refiere a una etnia determinada ni a una religión, sino que más que nada designa a un grupo de personas pues que comparten antepasados, que comparten características o rasgos culturales, que comparten tradiciones y costumbres, pero fundamentalmente estas personas comparten un idioma que es la lengua árabe.
Claro, árabe tiene relación directa con arábigo, y allí nos referiremos un poco más adelante a la península arábiga, donde nació ese lenguaje árabe. Así pues, en referencia a lo árabe, referido a personas, nos estamos refiriendo a aspectos de antepasados, aspectos culturales, a tradiciones y sobre todo, en este caso, a una familia idiomática. Por ejemplo, en nuestro español sabemos que somos hispanoparlantes, casi 500 millones de personas, y estamos repartidos en casi toda América hispana y España. Algo semejante vamos a ver que es la lengua árabe. Pero también el árabe tiene una denominación gentilicia, es decir, se refiere a gente que es originaria de determinados lugares. Y en este sentido nos referimos a los 10 países que están en la península arábiga. Incluso allí está la nación, digamos, árabe por excelencia, que es Arabia Saudita. Y digo por excelencia porque allí se inició la religión que vamos a ver musulmana. Allí se escribió el Corán, y el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, está escrito en árabe. Así que como gentilicio se refiere a los que viven en esos 10 países que están en la península arábiga. Esos países son Arabia Saudita, ya lo dije, que tiene aproximadamente 30 millones de habitantes; Bahrein, que tiene solo 800,000 habitantes; los Emiratos Árabes Unidos, con aproximadamente 5 millones de habitantes; Jordania, aproximadamente 6 millones de habitantes; Kuwait, 3 millones de habitantes; Omán, 3 millones más o menos; Qatar, como 1,5 millones; y Yemen, 21 millones de habitantes. Dirá, bueno, dijo que 10, pero estos son 8. Sí, son 8, porque los dos restantes son 2 países árabes que el territorio excede un poquito la península, y sin embargo son los que en la actualidad son más mencionados. Nos referimos a Siria, que tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, y a Irak, con unos 27 millones de habitantes. Entonces, los que habitan en estos 10 países, desde el punto de vista gentilicio, son árabes. Pero también nos podemos referir a árabes en un aspecto genérico, y se utiliza en este sentido árabe en una síntesis de lo que mencionamos, de lo lingüístico y de lo geográfico. Entonces, si vemos que árabe es el idioma, lo lingüístico, y península arábica es lo geográfico, entonces allí nos referimos a estos países árabes que dijimos que son 10. Pero vamos a ver en el mapa que además de estos 10 países que aparecen en el mapa con un color, el mapa anterior por favor, que aparecen en color morado, allí lo que ven morado es la península arábiga, y allí están los 10 países que ya mencionamos. Pero también lo que ven allí en verde son 11 países más que son considerados también árabes, aunque esos países están, como ven, todos están en África. Ahí nos referimos a Marruecos, a Argelia, a Túnez, a Libia, a Egipto, a Mauritania, a Sudán, a Somalia, a Djibouti, a Comoras y el Líbano. En ese sentido, como ven, ya no son 10 países árabes, sino que en realidad estamos hablando de 22 países árabes, aunque los 11 de África
solamente los llamamos árabes por el aspecto lingüístico. Ya dijimos que también los árabes de Arabia Saudita es lo lingüístico y es lo geográfico. Ahora veamos, ya espero que quede claro a qué nos referimos cuando mencionamos árabe. Ahora, digamos, ¿qué es la otra palabra, el otro concepto? Musulmán. La palabra musulmán se refiere a que el que es musulmán se le dice a quien cree en la religión de Mahoma. Es decir, es una persona que, como el budista es el que cree en el budismo, el cristiano en el cristianismo, pues en ese sentido, el que es musulmán es el que cree en la religión en este caso, del profeta Mahoma. Ahora, ¿en qué sentido o cuáles son, digamos, los principios básicos en los que creen los musulmanes? Pues los musulmanes básicamente parten o tienen dos principios. Primero, que hay un solo Dios y que hay un solo profeta, que en este caso es Mahoma. Básicamente los que creen en eso son musulmanes. Y pueden estar lo mismo en la península arábiga, o pueden estar en los países de África o de Asia, pero también hay muchos que creen en eso y están en Europa y están en América. Es decir, a lo largo y ancho del mundo hay personas que se dicen musulmanes simplemente porque, como digo, creen en esos dos puntos, que es la frase que dice: doy testimonio que no hay otro Dios que Dios, y el otro testimonio: doy testimonio que Mahoma es el profeta de Dios. Los que dicen eso son considerados musulmanes, es decir, están dentro de la religión islámica. Ahora, ¿qué problema veríamos o qué relación vemos entre, por un lado, el ser árabe y en el otro, en el ser musulmán? Bueno, vemos que de esos 22 países que mencionamos, que son considerados árabes, también en esos países la religión que ellos profesan es el Islam. Así que en este caso vemos una coincidencia entre el ser árabes y el ser musulmanes. Por ejemplo, si hablamos en África, Marruecos, Argelia, Libia, Sudán, Egipto y todos los países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Yemen, Kuwait, todos esos países son países también musulmanes. Como ven, también en los países que hemos mencionado de la península arábiga, algo tienen todos o casi todos en coincidencia. Todos son países o grandes países petroleros. Así pues, como ven, tenemos otra gran coincidencia que es importante, que allí en esa península, en esos países, están las mayores reservas de petróleo y de allí sale la mayor parte del petróleo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto.
Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Decíamos antes de la pausa que para ser musulmán, pues básicamente con que ellos acepten de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el único profeta, con ese hecho ya son musulmanes. Pero también quisiera yo decir que lo musulmán, la cultura musulmana es una cultura, una gran cultura, es de las grandes culturas, de las grandes civilizaciones históricas y actuales del mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, para que un musulmán sea tal, aparte de la profesión de fe que ya mencionamos, también debe de hacer oración 5 veces al día en dirección a la Meca. También debe de dar cada año pues dinero a los pobres, aquellos que sean pudientes, no dárselo a alguna iglesia, sino a los pobres. También deben de ayunar en el mes del Ramadán, que llaman ellos, y todos aquellos que puedan deben de ir en peregrinación a la Meca. La cultura musulmana es, en ese sentido que acabo de expresar, una cultura religiosa, pero también la cultura musulmana es una cultura
que sobre todo en la Edad Media tuvo un importante desarrollo filosófico y científico. Ustedes seguramente recuerdan que precisamente a través de la cultura árabe, en Europa ingresaron los antiguos filósofos griegos, por ejemplo Aristóteles, Platón, Sócrates. Ellos ingresaron a Europa gracias a los árabes que los habían traducido a su lengua. También tuvieron un gran desarrollo de literatura, de música, desde luego artístico y arquitectónico. Así que la cultura musulmana es una gran cultura. Pero decíamos que los 22 países mencionados en el primer mapa que nosotros pusimos, que eran 22 países, 10 en la península arábiga y 11 en África. Pero también hay países que son musulmanes, pero no son árabes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, para que entendamos que no es sinónimo el ser árabe y el ser musulmán. Aquí tengo anotados yo países que son musulmanes y que no son árabes, pero incluso los musulmanes que habitan estos países son más que todos los musulmanes de los 22 países mencionados, de los 22 países árabes, ya que los países los habitantes o los musulmanes de estos países que voy a mencionar son 125 millones. Bangladesh es un país que está junto a la India. Ese país no se habla árabe, se habla bengalí y es un país musulmán. También Turkmenistán, que está en Asia, hablan turcomano, no hablan árabe. Irán, que está también ahí muy cerca de la península, pero allí hablan persa y son musulmanes. Afganistán, hablan afgano y hablan persa, son musulmanes. Pakistán, que hablan una lengua que se llama urdu, allí son musulmanes, pero no son árabes. Y allí, solo en Pakistán, hay 140 millones de musulmanes. En Malasia hablan malayo, en Indonesia hablan bahasa indonesio y hablan malayo, y en Indonesia hay 150 millones de musulmanes. Brunei hablan malayo, Tayikistán hablan tayiko, Kirguistán hablan kirguís. Ya países de África, por ejemplo, Níger, hablan francés, son musulmanes. Nigeria hablan inglés, son musulmanes. Malí hablan francés, son musulmanes. En Senegal hablan francés y son musulmanes. En Gambia hablan inglés, son musulmanes. En Guinea hablan francés, son musulmanes. En Sierra Leona hablan inglés y son musulmanes. Como ven, aquí mencioné yo 17 países que no son árabes, pero sí son musulmanes. Así que una primera conclusión es que ser árabe y musulmán no es sinónimo. No un país árabe es musulmán por definición, ni tampoco un país que sea musulmán es árabe por definición. Les dije que fuera de los países árabes hay muchos más musulmanes que en esos 22 países árabes. También hay en el mundo países que tienen una mayoría, una minoría musulmana. Se considera que es una minoría considerable cuando es mayor del 20%. Por ejemplo, en la India, que se habla hindi y otras lenguas propias, hay el 13% de musulmanes. Allí podemos pensar por qué, si solo hay el 13% de musulmanes, se le considera.
pues se le considera porque el 13% de musulmanes son más de 150 millones, así que por eso es una minoría importante de musulmanes en la India. En Kazajstán, que se habla kazaco, el 47% son musulmanes. En Camerún, que hablan francés e inglés, el 20% son musulmanes. En Costa de Marfil, esto ya en África también, hablan francés, pero el 38% son musulmanes. En Ghana hablan inglés y el 16% son musulmanes. En Chad se habla árabe y francés, pero hay una minoría musulmana, pero no tenemos el dato. En Etiopía se habla amárico e inglés y el 34% son musulmanes. En Kenia se habla inglés y suahili y 10% son musulmanes. En Tanzania se habla suahili e inglés y el 35% son musulmanes. En Guinea el francés y el 85% son musulmanes. Y fíjense qué curioso, en Israel, que se habla hebreo, inglés y algo de árabe, hay más o menos un 20% de musulmanes. Es decir, en Israel, que es un pequeño país, hay como 1,5 millones de musulmanes. Pero esos musulmanes no necesariamente, ya lo dijimos, son árabes. Pueden ser perfectamente israelitas que sean musulmanes. Así pues, ya tenemos claro a esta altura del programa que los conceptos, los nombres árabe y musulmán son diferentes. Obviamente el primero se refiere a la geografía y a la lengua, y el segundo es religioso 100%, ya que musulmán se refiere a la religión musulmana, se refiere al Corán, se refiere al profeta Mahoma. Así pues, esto es la diferencia de estos dos grandes conceptos. Pudiéramos decir que ya entendido lo que es el Islam, que son muchos los países que son islámicos, vamos a llamarlos así, fíjense, ya entramos a otro concepto islámico. Quiere decir que existe en nuestro planeta, existe lo que se llama el mundo islámico. Ya dijimos que es la cultura islámica y aquí nos referimos al mundo islámico. Y se refiere este mundo islámico a todos aquellos países que tienen el Islam como religión mayoritaria, que ya los mencionamos todos. Y son grupos, desde luego, muy variados. En esos hay países que son monarquías constitucionales, por ejemplo Marruecos, Jordania son monarquías, o monarquías absolutistas como en Arabia Saudita, o repúblicas democráticas como Turquía, o repúblicas que pudiéramos llamar que son dictaduras como Siria, y también hay países o hay regímenes que son teocráticos, es decir, regímenes donde se rigen no por una constitución, sino que se rigen por el Corán, es decir, un libro religioso lo convierten en la constitución. Es el caso, por ejemplo, de Irán. Así que este conjunto de países, como les digo, que tienen diferentes regímenes políticos, son lo que se llama o lo que llamamos el mundo islámico. Y en el mundo islámico ya también vimos que hay un porcentaje de países que son árabes también, pero la mayoría no son árabes, la mayoría no hablan árabe, no su lengua el árabe, pero sin embargo son países musulmanes, es decir, forman parte del mundo islámico. Ya mencionamos los países de la península arábiga, los de África, pero por ejemplo también en América Latina, en Sudamérica, hay dos países que son islámicos, como son Guyana y Surinam,
eso no sé si ustedes lo sabían. En Europa tenemos 3 países que son Albania, Bosnia y Herzegovina. Y en Asia, pues ya también, en Asia ya los mencionamos, tanto los que forman parte de la península ibérica, como los que son del Oriente Medio, como los que son propiamente de Asia. Así pues, esto podemos considerar que es el mundo islámico. Ya tenemos tres conceptos un tanto claros. Vuelvo a repetir, tenemos el concepto ya claro de lo que es árabe desde el punto de vista geográfico, que nos referimos a la península arábica, y desde el punto de vista lingüístico, que nos referimos a los que hablan árabe, y allí tenemos países tanto en la península arábiga como en África. También tenemos claro que el término musulmán es un término eminentemente religioso y que se refiere a la religión precisamente del Islam, que es la religión que se basa en el Dios Alá y en su profeta Mahoma, y que, como dijimos, tiene básicamente cinco grandes pilares del Islam, que son esa profesión de fe, digamos, el ser monoteísta, solo creen en Alá y en el único profeta Mahoma, en que deben de rezar 5 veces al día, en que deben de dar dinero a los pobres, en que deben ayunar en el mes del Ramadán, y que todos los que puedan vayan de peregrinación a la Meca. Así que esto es el término musulmán. Y de aquí del término musulmán derivamos otro concepto que le llamamos mundo islámico. Ya mencionamos lo islámico, pero que se refiere a todos los países que hay en todo el mundo donde la religión dominante, la religión mayoritaria, es el Islam. Así pues, tenemos estos tres términos claros. Ahora vamos a pasar a otro término que ya vamos a... Bueno, antes de pasar a eso, quisiera yo referirme a que podemos llegar a una conclusión, ¿sí? Ya dijimos que lo primero que podemos concluir es que hay árabes que son musulmanes, pero también hay árabes que no son musulmanes. Pensemos de entrada en un país como Líbano. Líbano es un país árabe, pero en Líbano predomina, o hay una cantidad casi igual a los musulmanes, de cristianos, ¿sí? Entonces en Líbano hay árabes cristianos. Quiere decir que el ser árabe no significa ser musulmán. Y ya dijimos también que el ser musulmán no significa ser árabe, porque la mayoría de los musulmanes están en países que no son árabes. También debemos concluir que se puede ser árabe y musulmán al mismo tiempo, pero también se puede ser árabe y no musulmán, y se puede ser musulmán sin ser árabe. Ya también lo dijimos, y que incluso la mayoría de los musulmanes no son árabes. Y también podemos concluir que se puede vivir en un país árabe o musulmán sin ser árabe ni musulmán. Es decir, puede vivir una persona que no tenga ninguna religión, o puede ser una persona cristiana, o puede ser una persona budista. Incluso, por ejemplo, aquí en América hay un país que se llama Trinidad y Tobago, donde coexisten mucho musulmanes con budistas, por ejemplo, ¿no? Y cristianos. Y eso está aquí a un paso, está frente a Venezuela,
en las islas de Trinidad y Tobago. Entonces, como les dije, vamos a pasar ahora al otro término que ya también nosotros decimos que se maneja mal, que sería lo islamista, ¿sí? El término islamista ya se refiere también a algo muy concreto. El islamismo, el islamista, es el que digamos, está conforme al islamismo, es un conjunto, o antes que decir un conjunto, el islamismo pudiéramos definirlo así rápido, que es el islam político. Ya nos referimos al islam religioso, ¿sí? Cuando hablamos de los musulmanes y hablamos del islam, pero ya el islamismo ya es el islam político, es decir, el islamismo se refiere a un conjunto muy heterogéneo de movimientos políticos cuya ideología y programa político consiste esencialmente en adaptar la vida política a los mandatos del Islam. Como ven, aquí ya estamos cayendo en una situación que, si lo comparamos con el desarrollo de Europa, pues vemos que en Europa existió también algo así cuando había monarquías teocráticas, es decir, cuando incluso el Papa de Roma era el que se decía delegaba el poder en los reyes. Es decir, Dios delegaba el poder en el Papa y el Papa a su vez delegaba el poder en los reyes. Es decir, los reyes no eran autónomos, sino que el poder que tenían lo habían recibido del Papa. Incluso el Papa coronaba personalmente o a través de otras personas a esos reyes o a esos emperadores. Y entonces se decía, o a ese régimen político se le llamó teocracias, es decir, era un gobierno de Dios a través del Papa y de los reyes. Esto fue una forma de gobierno en Europa, pero después ya vino básicamente se acabó todo ese poder y vino el poder, digamos, democrático, o vino el poder de la gente, no tanto de Dios, ¿sí? Es decir, hubo una separación entre Dios y la gente. Vamos a hacer una breve pausa. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman,
proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Decíamos que donde realmente viene el problema, sobre todo con donde los medios a veces patinan, a veces se equivocan, es cuando se refieren precisamente a lo islámico y a lo islamista. Lo islámico ya dijimos nosotros que está relacionado con el Islam, es decir, es la cultura islámica, es la arquitectura islámica, el arte islámico y la religión, ¿sí? Es decir, lo islámico viene a ser el conjunto de dogmas, de preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. Eso es todo lo que es lo islámico. Pero islamista, en realidad hace referencia, ya lo dijimos, a una serie de movimientos políticos cuya ideología y su programa político consisten exactamente en trasladar lo que viene en el Corán a la vida política. Es decir, para los islamistas, el Islam es una religión y es un Estado, ¿sí? Y aquí, como ven, pues ya hay unos problemas. Por ejemplo, alguien dice que el verdadero musulmán, es decir, el que no es islamista, el islámico, dice que Alá le protege. ¿Sí? El musulmán, el que tiene fe en Alá, dice, Alá me protege. Pero el islamista, fíjese, qué curioso, el islamista dice que él debe de proteger a Alá. Qué curioso, ¿no? Pero fíjese qué curioso, pero qué diferencia tan grande. Es decir, el que dice que tiene su fe puesta en Alá porque Alá lo protege, y el que no, el que dice, no, yo soy un musulmán que voy a proteger a Alá. Es decir, allí ya está él viendo que seguramente hay quien ataca, quien combate a Alá, y entonces dice que esos musulmanes, que esos movimientos deben
de proteger a Alá. Y aquí pues ya vienen los problemas. Para terminar lo que estamos nosotros comentando, vamos a llegar al punto que ahora creo que nos va a quedar un poco más claro de lo que puede ser una explicación, no una justificación, de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Es decir, en nuestro mundo estamos viendo que se dice que los islamistas, incluso dicen que los musulmanes, algunos se han hecho terroristas y que están atacando a los enemigos, pues a los enemigos de ellos, pero también ellos consideran que su religión les mandata, les ordena que deben de atacar a los que no son musulmanes. Es decir, interpretan que el Corán dice, bueno, el que no cree en el Corán, el que no cree en Alá, está en el error, y por tanto hay que combatirlo, y solamente los que se conviertan al Islam serán perdonados. Incluso sabemos que hay países actualmente donde algunos islamistas han estado pues decapitando, han estado asesinando a cristianos por el hecho de ser cristianos, pero han hecho eso con los cristianos que no se han querido convertir al Islam. Seguramente muchos, por proteger su vida, por conservar su vida, pues se convierten al Islam. Creo que esto también a nosotros nos recuerda algo que sucedió en siglos pasados, cuando también, ya lo mencionamos, por ejemplo, el cristianismo consideraba que era la única religión verdadera y que aquel que no fuera cristiano debiera ser convertido. Claro, allí no decían que lo iban a matar, pero sí decían que lo había que convertir porque estaba en error. El problema está en que estos movimientos, incluso este estado llamado el ISIS, que no es más que el Estado Islámico, es decir, en inglés sería el Estado Islámico de Irak y Siria, ¿sí? Este Estado Islámico va mucho más allá, ya que este Estado Islámico lo que pretende es dominar el mundo entero. Es lo que ellos dicen, crear un califato universal, es decir, que los musulmanes, pero no los musulmanes, la mayoría de los musulmanes que viven su religión como cualquiera la puede vivir, sino los islamistas, vamos a llamarlos, los que confunden o mezclan la religión y la política. Estos son los que están tratando, dicen ellos, de crear ese califato, de crear un mundo en el que el Islam sea quien domine, quien controle. Creo que eso también nos recuerda en la Segunda Guerra Mundial al movimiento nacional socialista o nazismo o fascismo, que tenía también esa idea de que ellos iban a dominar el mundo y consideraban incluso que la raza aria a la que ellos pertenecían era una raza superior, y ellos decretaban la muerte de muchas gentes, entre ellos los judíos o mucha gente que estuviera enferma, ancianos, desde luego gente con preferencias sexuales diferentes. Es decir, ellos tenían toda una lista de gente que debería de ser muerta, en ese caso no por una razón religiosa,
sino por una razón ideológica. Así pues, espero que con esto que hemos estado comentando ya nos quede más claro este fenómeno ahora tan fuerte, que no es más que, por un lado, el Estado Islámico, que pretende dominar el mundo, de crear un califato universal, y desde luego, pues también la reacción de los países que han sido atacados, como por ejemplo más recientemente Francia, Rusia, los Estados Unidos. España pues parece que acaba de recular y ya no va a apoyar los ataques, porque también España fue objeto de actos terroristas. Entonces allí hay esa lucha que realmente pues es muy difícil, porque se considera que para acabar con un terrorista se requiere una fuerza de 1 a 10, es decir, un terrorista requiere de 10 fuerzas regulares para poder acabar con él, tomando en cuenta las tácticas que utilizan ellos, pues que son desde luego tácticas de terror. Vamos a terminar diciendo que según lo que comentamos, se puede ser árabe, musulmán, formar parte de un partido político islámico y ser un islamista, pero también eso no quiere decir necesariamente que alguien sea terrorista, ¿sí? Porque dentro de esta política islamista hay algunos que lo consideran, pero realizarlo a través de lo que mandata su religión. También se puede ser musulmán, formar parte de un partido político islámico, ser islamista y no ser terrorista. Se puede ser también un islamista y no ser musulmán. Se puede ser árabe, se puede ser musulmán, formar parte de un partido islámico y no ser islamista. Se puede ser árabe y sin ser musulmán, ya lo habíamos dicho, y se puede ser islamista sin ser árabe. Es decir, el islamismo o el islamista es muy libre de mezclar la religión con el Estado, es decir, son muy libres de que tengan países teocráticos. Lo que no se justifica por ningún concepto es que por la razón que ellos quieran tengan una política terrorista. Eso sí, nada lo explica, nada lo justifica, lo entendemos ahora, pero desde luego no se justifica. Pues espero haber aclarado un poco estos conceptos y ojalá estén con nosotros la próxima semana. Muy buenas tardes.